todos, que todos aprendamos y que todos participemos en la conversación, en el diálogo. Como ya Richard dijo, la metodología será que si usted tiene alguna pregunta, pues abre su micrófono e interrumpe, o si no tiene micrófono, por el chat, Richard va a estar pendiente de las preguntas. Entonces voy a empezar. Voy a apagar mi cámara para efectos de que se me hace más lento el computador si la dejo prendida. Miguel, antes de que comiences, una recomendación. Como estamos utilizando estos medios, a veces se presentan algunas dificultades. Entonces, si se cae la señal o alguna cosa, o si la presentación se Para. para lo que sea, tenemos un poquito de paciencia. Igual, pues, no pueden irse para ninguna parte porque no pueden salir. Entonces, para que sepan que hemos estado ensayando y hemos tenido algunos errorcitos, por si sucede, tengamos un poquito de paciencia. Richard, entonces ahí se ve se ve la portada del reglamento, ¿cierto? La presentación. Sí, señor. Sí, se Ok. ve, Miguel. Ok, listo. Sí, puedes ponerlo más grande. No, es solamente vamos a mirar y ya la presentación de PowerPoint ya empieza grande totalmente, ¿ok? O sea, simplemente la portada la muestro es porque vamos a estudiar las reglas oficiales de softball de la WSC, que es el ente que nos rige a todos en el deporte de softball y béisbol. El reglamento desde 2018 cambió un poco en estructura, no tanto en el contenido, sino en estructura. Antes en el reglamento antiguo eran 12 reglas, ahora este reglamento 2018-2021 es un reglamento de 5 reglas. Es un poco más denso, pero creo que es más pedagógico, más didáctico para aprender sobre el reglamento. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, vamos a empezar sobre la primera regla, que es el juego. Como ya le había dicho, son 5 reglas. La primera regla es el juego. Ahí en el juego podemos encontrar situaciones como apelación, protesta, juego confiscado, regla de carreras de ventaja y otras que se me escapan. En la segunda regla se llama implementos y campo de juego. Pues ahí vemos quién puede utilizar el guante que llamamos mascotín o mascota. Las dimensiones oficiales del campo y otras cosas más. La tercera regla es participantes. En participantes creo que es una regla muy extensa en donde se encuentran los sustitutos, cómo se ingresa alguien al juego, los reingresos, los regresos ilegales, las sustituciones ilegales, las funcionalidades de los árbitros, las funcionalidades del coach o manager, y otras cosas más. También está la regla del jugador designado, la regla del jugador flex y la del jugador oppo. La cuarta regla, que es la regla de lanzamiento, ahí está todo lo que tenga que ver con el lanzamiento, la conferencia defensiva. Está también lo que es un lanzamiento ilegal, cuáles son los efectos. En el quinto y la última regla se llama bateando y corriendo bases. Bateando y corriendo bases está todas las reglas sobre el bateador, todas las reglas sobre el bateador corredor y todas las reglas sobre el corredor. Que hay que tener eso claro, la diferencia entre un bateador corredor y un corredor. Un bateador es aquel que todavía está en la caja de bateo. Un bateador corredor es aquel que ya se ganó la primera base pero no ha llegado a ella, o tiene derecho a avanzar a la primera base y no ha llegado a ella, es bateador corredor. Y el corredor es cuando ya llega y se inserta en la primera base.
Ok. Entonces, Richard, en estos momentos se está viendo la presentación de la universidad, ¿cierto? Sí, señor, la primera hoja. Ok, entonces vamos a empezar con la primera regla, 2 puntos fundamentales, que son la diferencia entre apelación y protesta. Y como ya le había dicho, la primera regla tiene otras cosas, pero solamente me voy a centrar en apelación y protesta. Vamos a ver qué es una apelación, vamos a ver qué es una protesta. La apelación y tipos de apelaciones ya las vamos a ver, y la protesta, cómo hago una protesta y todo lo que tenga que ver con la protesta. Richard, cambié de diapositiva, ¿así se ve? Quiero saber si sí se ve. Sí, Ok, gracias. Entonces, ¿qué es una apelación? Una apelación de bola viva o muerta. Esto es muy importante porque en el béisbol se limita mucho, béisbol, ojo, estoy hablando del béisbol, se limita mucho a las apelaciones de bola muerta. En softball hay muchas posibilidades de apelar con bola muerta. En softball hay muchas posibilidades de apelar con la bola muerta, y también obviamente con la bola viva. El softball en eso está muy adelante del béisbol. Es una jugada o situación en la cual un árbitro no puede tomar una decisión. El árbitro tiene que esperar a que el equipo que no cometió la falta le diga que va a apelar la situación. Hay diferentes tipos de apelaciones, las cuales las vamos a ver. Entonces, que quede claro que una apelación es una situación de bola viva o bola muerta en la cual un árbitro no puede tomar una decisión. Esto es muy importante. Los árbitros no podemos tomar decisiones en los tipos de apelaciones. ¿Por qué? Porque si tomamos una decisión en cuanto a una jugada de apelación, el manager que no cometió la falta puede protestarnos el juego. ¿Cuáles son esos tipos de jugadas en las cuales el árbitro no puede tomar una decisión? Pues los tipos de apelaciones son los siguientes. Primero es omitir una base. Omitir una base. Cuando un corredor o bateador corredor omite una base, el árbitro no puede tomar una decisión ante ello, no puede ni hacer señas ni nada. Cuando se deja una base en un fly y la bola no ha sido tocada primero, ahí tampoco el árbitro puede tomar una decisión. La jugada del pisa y corre. Si no hizo el pisa y corre, pues el, el, el equipo que no cometió la falta, que es el de la defensiva en ese momento, tiene que hacer una jugada de apelación para que el árbitro tome una decisión. Batear fuera de orden es otra. Intentando avanzar a segunda base después de alcanzar primera base. Esto quiere decir cuando el bateador corredor pisa la base, llega quieto y él sigue corriendo, pero intenta ir hacia segunda base. Hace un intento, una mague de ir hacia segunda base porque de pronto el tiro fue malo, pero él ve que no tiene posibilidades de ir hacia segunda, entonces va a ir hacia primera base. Cuando hace ese intento o ese amague, el árbitro no puede tomar ninguna decisión, sino esperar a que al jugador lo toquen. Sustituciones ilegales. En cuanto a sustituciones ilegales, tampoco el árbitro puede tomar una decisión. El uso de jugadores reemplazantes bajo la regla, el uso de jugadores no anunciados bajo la regla del jugador reemplazante. ¿Cuál es esta regla del jugador reemplazante? Lo que nosotros llamamos, pues popularmente llamamos la regla de sangre. La regla de sangre es la regla del jugador reemplazante, para que tengamos esos conceptos claros. El reingreso ilegal. Un reingreso ilegal tampoco el árbitro puede tomar una decisión. Jugadores no anunciados bajo la regla del jugador designado. Y corredores intercambiando posiciones en bases. Es decir, que hay corredores en primera y en segunda. Hay una conferencia defensiva y ellos aprovechan porque el de primera es más rápido que el de segunda e intercambian bases. Se da muy poco, pero siempre se ha dado. Pues algunas veces se ha dado. Estas son las jugadas en las cuales un árbitro no puede tomar una decisión hasta que venga el que no cometió la falta, ya sea jugador, ya sea coach, le diga que va a hacer una apelación. Recordemos que un coach no puede hacer una apelación sino con bola muerta, porque el coach, para entrar al terreno de juego,
tiene que estar la bola muerta, porque el coas en ese momento no hace parte del juego, por decirlo así. Que hace parte del juego, pero cuando la bola está viva, él no puede entrar así como así, tiene que esperar que la bola esté muerta. Entonces, estos son los tipos de apelaciones, ya sabemos qué es una apelación. En una próxima sesión vamos a hablar de cómo hacer estas apelaciones. Cómo hacer estas apelaciones. Hoy nos vamos a centrar precisamente en el concepto de protesta y cómo se hace una protesta. Hay algunas preguntas respecto a apelaciones. Yo haría, Miguel, de pronto una aclaración ahí para los muchachos, de pronto para los nuevos. En esa regla lo que estaba explicando Miguel, las situaciones que él explicó, por decir en un fly y yo hacer un pis y corre y salgo antes de la base, el árbitro, como decimos vulgarmente, tiene que comer callado. El árbitro no puede cantar el out sin que el manager del otro equipo o los jugadores del otro equipo apelen esa jugada. Sería más o menos esa como la situación, trayéndolo como Sí, al dialecto pues nuestro o a los términos más claros. sí. Entonces, Miguel, señor, hay que decirle, bueno, que cuando el coach no puede entrar, tiene que pedir tiempo. Los jugadores que están en el infield, cualquiera de ellos puede hacer la apelación. sí, ok, pero como les digo, cómo hacer la apelación es otra sesión dentro de estas sesiones virtuales que vamos a hacer, entonces por eso no voy a hablar casi sobre cómo hacer la apelación. Ah, bueno, listo. Creo que está para el 24 de abril, si no estoy mal, en cómo hacer apelaciones. Solamente estamos viendo cuándo se puede apelar. Exacto, las jugadas de las apelaciones y qué es una apelación, para ver la diferencia entre apelación y protesta. Sabemos que apelación es una jugada en la cual el árbitro no puede tomar una decisión, no puede tomar acción. Una protesta es la acción de un equipo defensivo u ofensivo, diferente a una apelación, objetando, 1, la interpretación errónea o aplicación de una regla de juego por un árbitro. El equipo defensivo u ofensivo pueden poner una protesta en cuanto a la interpretación errónea o la mala aplicación de una regla por parte de un árbitro. Si usted como coach o como jugador cree que el árbitro tomó una mala decisión y que esa regla no se aplica así, si usted es un coach, va directamente donde el árbitro de home y le dice que quiere protestar el juego porque usted considera que eso no se hace así. Pero no se puede hacer simplemente que voy a protestar el juego. Ya vamos a ver cómo se hace una protesta. Y también se puede protestar por la elegibilidad de un miembro de la nómina de un equipo. Es decir, yo como árbitro el sábado expulsé a un jugador y el domingo ese equipo tenía otro partido. Ese jugador está expulsado automáticamente por una fecha, ¿cierto? Entonces, y ese jugador va a jugar el domingo. Entonces el otro equipo contrario dice, hey, pero si él fue expulsado ayer, él no puede jugar hoy. Ellos pueden hacer una protesta en cuanto a eso. Pregunta sobre lo que es una protesta. Ok, continúo. Hay ciertos motivos por los cuales yo puedo hacer una protesta. La protesta, dice, será recibida y considerada cuando incluya la materia de los siguientes tipos. O sea, cuando una protesta será recibida y considerada. 1, ya lo había dicho, por la interpretación equivocada de una regla. Eso puede ser causa de protesta. 2, cuando un árbitro falla en aplicar la regla correcta a una situación dada. Ya estos motivos lo había dicho antes, para que quede claro. Si el árbitro cometió una falta de reglamento, usted puede protestar el juego. Puede protestar el juego, pero con ciertas condiciones, que ya las vamos a ver.
tenemos este caso o jugada. Quiero que pongan atención al caso o jugada. El equipo A presenta una protesta si es que se debe o no contar una carrera cuando el tercer AO es un AO forzado. Es una jugada muy fácil para los que ya conocen el deporte, pero lo que la pregunta quiere decir es si la protesta es válida o no. Entonces, de nuevo, el equipo A presenta una protesta si es que se debe o no contar una carrera cuando el tercer AO es un AO forzado. Entonces la pregunta es, ¿el árbitro considera esa protesta válida o la niega totalmente y no le permite al COAS hacer la protesta? Es una pregunta. ¿Quién me dice? Habla ahora su micrófono. ¿Quién quiere opinar? Yo digo que si es algo forzado, la protesta no vale. ¿Quién más? Lo que aquí quiere decir no es la respuesta de la protesta, de si es cierta o no la protesta, de que si tienes no o no razón. Lo que quiere decir aquí el caso es que si yo como árbitro ¿cómo le digo? Yo como árbitro le acepto la protesta. Porque hay ciertas protestas que yo no le puedo aceptar, pero hay ciertas protestas que sí le puedo aceptar porque es una interpretación que él hace de la regla. Entonces, ¿quién más quiere opinar? Juaco, dígame. El que está interpretando mal la regla es el manager. Sí, pero a lo que voy es lo siguiente, Juaco. La protesta es válida en el sentido de que se le puede recibir la protesta. La protesta se puede recibir. Es cuando el árbitro tiene mala interpretación. El árbitro no ha tenido ninguna mala interpretación de la regla, por lo tanto la protesta no se recibe. Para mí, ¿Quién más opina? Diego Luna. ahí está Kevin también. Diego Luna. ¿Quién me dice Diego Luna? Aquí, Miguel, yo digo algo. Dale. Miguel, Sí. es que ahí está claro, es una jugada de apreciación. Ahí no se aceptaría en ningún momento ninguna protesta, ¿sí me entiendes? Es un forceado donde el árbitro es autónomo de decidir si es A o es quieto. Ya está. Está hablando Jader, ¿cierto, Jader? ¿Cierto? Sí, sí. Jader, a lo que va esto es que, bueno, explico. Miguel, habla Freddy Barón. Yo pienso que sí se puede aceptar la protesta siempre y cuando el out forzado haya sido después de que el corredor haya anotado la carrera. Habría que mirar esa situación. Y aunque no es una segunda jugada, pero pienso que es válido interpretar la ¿Quién más? Jader, voy a dejar. Jader, le voy a explicar. Lo que pasa, Jader, es que aquí ya fue dado forzado, ¿cierto? No importa, ya el árbitro cantó dado, ¿cierto? Pero el manager dice que quiere hacer una protesta porque él quiere que la carrera cuente. Él dice que la carrera debe de contar, porque él así interpreta la regla. Entonces, a lo que voy es, ¿el árbitro se la recibe o no? Es de recibirla. Sí. Claro. Lo que pasa es que depende qué jugada, si fue una jugada después de pronto una carrera que no, mentira. ¿Quién más iba a hablar por ahí escuché a otra persona? Yo, Kevin. En el chat hay dos respuestas, Miguel. Miguel, yo pienso que sí se la debe recibir, aunque el manager esté interpretando mal la regla, pero o sea, en el momento él insinúa de que es el árbitro el que lo está interpretando mal, entonces para mí sí es una protesta válida. Sí, tiene razón, es válida la protesta y se la recibe. Ahora en los chats, Richard, en el chat, ¿qué dicen? Rivera, no puede aceptar la protesta porque está en el reglamento. Diego Luna dice, para mí no es válida.
Karen Valentina, para mí, él puede protestar, pero esto no significa que él tenga la razón. Andrés Galeano, si el tercer out es forzado, la carrera no cuenta, la protesta no es válida. Paco dice que sí es válida. Ok. ¿Algo más en el chat? No, señor. Ok, ahora vamos. ¿Cuándo se le recibe una protesta o no a un coach? Cuando es a interpretación de la regla. Es decir, mira la respuesta. La protesta es válida. Los que, por favor, los que no están hablando ya, por favor, cierren sus micrófonos. La protesta es válida. ¿Por qué? Porque se trata de una interpretación de regla. Como decía Kevin y como escuché también creo que de Karen, aunque él no tenga la razón, él cree que el árbitro es el que está interpretando mal la regla. Y como se trata de una interpretación de reglas y no de una apreciación, el árbitro debe recibirle la protesta. Que resulte o no teniendo la razón el manager, ya eso es decidido por el comité técnico, que obviamente no va a ser, pues aquí en este caso, cuando dice que presenta una protesta, bueno, que claro, la protesta se le recibe, ¿ok? La protesta se le recibe porque es una interpretación de reglas. Él cree que el árbitro está cometiendo una falta. Listo, ahí, hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a darle el resultado de la protesta. Él dice que presenta una protesta si es que se debe o no contar una carrera cuando el tercer out es un out forzado. Recordemos el reglamento. El reglamento de anotación de carreras dice que no vale ninguna carrera cuando el último out del inning es un out forzado. Entonces, el resultado de la protesta sería que la protesta no tiene razón el manager. Ese sería el resultado de la protesta. Creo que fue Freddy Barón el que nos habló sobre si es primero o no el out cuando la carrera anota. Esos son jugadas de tiempo. Jugadas de tiempo, pero cuando el out no es forzado. Me explico. Corredor en primera y corredor en tercera base. Corredor en primera y corredor en tercera base con 2 outs. En el siguiente lanzamiento, el árbitro decreta bola. El corredor de primera sale a robo. Recordemos que hay 2 outs. El corredor de primera sale a robo y tiran hacia segunda base para coger al corredor de primera. El corredor de tercera se viene para home. Como el corredor de tercera viene para home y anota, tenemos que mirar cuándo anotó el corredor de tercera. Si fue antes de que hicieran out al corredor que está robando segunda o después de que hicieran out al corredor que está robando segunda. Porque en ese caso ese out no es forzado. Es un out no forzado, entonces tenemos que mirar que eso es una jugada de tiempo. ¿Qué pasó primero? ¿El out del corredor que estaba robando o la carrera anotada? Ahí es una jugada de tiempo, para explicarle un poco a Freddy. Entonces, ¿queda claro este caso o jugada? ¿O hay alguna pregunta? Miguel, hay que aclarar. Tengo una pregunta. Así. Miguel, hay que aclararle a Freddy que si la carrera entra primero o después del lado forzado, no hay. Exacto, así como estaba aclarando yo. Cuando es un out forzado, cuando el tercer out del inning es un out forzado, sea donde sea, pero es forzado, no cuentan las carreras que entran. Que quede claro. ¿Qué más? Tengo una pregunta. ¿Quién está preguntando? Que no estoy viendo el chat, qué pena. David Otero, yo. Ajá, dime. Dijiste que había un corredor en primera y le daban las 4 bolas malas al que estaba bateando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, el corredor de que se roba primera segunda no tendrían por qué cogerlo out. Porque, pues, si le dieron la base por bola al que estaba bateando, él llega a primera y obligatoriamente el que está en primera tiene que rodar a segunda. Cuando usted me está hablando cuando se decretan 4 bolas, ¿cierto? Sí. Ok, sí, eso es claro. Cuando se decretan 4 bolas y el corredor de primera salió a robo, él tiene derecho a la segunda base. Pero en el caso que dijimos,
no dijimos cuenta, así que lo dejamos abierto, no dijimos cuenta de bolas y strike. No, yo pensé que habían dicho que había cuenta de 4 bolas malas. No, yo dije que el árbitro decretó una bola, no dijimos la cuenta. Bien. Ok, Sí. listo. ¿Alguna otra pregunta sobre este caso? No, todo claro, Miguel, gracias. Ok, entonces sigamos. Ahora vamos a mirar cuáles son las protestas inválidas o que no serán recibidas. Dice, toda protesta que involucre solamente la apreciación de un árbitro no será recibida y por tanto inválida. Todo lo que involucre la apreciación del árbitro. Una bola que si el árbitro decretó no interferencia, eso es apreciación. Que si el árbitro decretó no obstrucción, eso es apreciación. Que si fue o no una bola buena, eso es apreciación. Que si fue o no foul, eso es apreciación. Que si fue o no ilegal, lanzamiento ilegal, eso es una apreciación. Todas esas apreciaciones no se le puede recibir al manager. Él dice, no, pues yo tengo el derecho de protestar, pero usted no puede protestar por una apreciación de un árbitro. Entonces, para que quede claro que no será recibida esa protesta cuando es por apreciación. Perdón, Miguel. Pues lo que uno hace o lo que yo hago muchas veces como entrenador, si yo veo la jugada que fue más para mi lado que para el lado de él, porque esa apreciación, antes de ir a alegar con él, es ir y hacer un trabajo psicológico con el árbitro. Y porque uno ve muchos entrenadores que van y alegan y discuten e insultan y hacen el show. Y todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Más que hacer eso, pienso yo que es ir a hablar al árbitro y decirle, hey, te equivocaste en esta, me debes una, o me pareció que fue quieto. Más que todo hacer como no sé, como un diálogo amable con el árbitro en vez de ir a insultarlo y agredirlo. Pienso que eso le da más fluidez y más mecánica al juego y mucho mejor ambiente que uno ir y gritar y hacer pues un show como sucede muchas veces. Es mi Sí, apreciación. Richard tiene mucha razón en eso y eso a uno como árbitro hace ver en el coach o el manager que viene a hablar con uno y no a gritarle, que viene a hablar con uno, que ese coach es un profesional en el deporte. Porque los managers que van a gritar, pues naturalmente uno trata de, qué pena que son así, pero uno trata de ignorar. Porque uno como árbitro también tiene una ética como persona, y la otra persona también merece respeto, todos merecemos respeto en el campo de juego. Entonces alguien que llegue a gritarnos a nosotros, a insultarnos como árbitros, creo que no debemos tomar eso para nosotros. Igual lo que queda en el campo se queda en el campo, como digo yo. O sea, yo le he cantado una bola malísima jugando mi hermano, yo le canté un strike y yo ahora reconozco que no fue strike, pero en ese tiempo yo estaba empezando a arbitrar. Cuando yo estaba empezando a arbitrar, estaba iniciando, fue mi hermano y todo, pero strike es strike, le dije yo, todo lo que queda en el campo, afuera del campo, podemos ser amigos y podemos hacer de todo. Pero sí, lo que dice Richard es muy cierto. Llegan del árbitro, ¿cuántos árbitros hay? Mínimo 2. Si usted cree que la apreciación no fue muy buena, excepto de bolas y strike, las bolas y strike sí no tienen lo que voy a decir. Si usted cree que fue o quieto porque fue lejos o porque usted dice, árbitro, ¿por qué no me haces un favor? Consultas con tu amigo, con tu compañero, con el otro árbitro. El árbitro va a tomar la decisión de ir a consultar con su compañero. Pero si usted le llega gritando, no creo que el árbitro va a tomar la decisión de consulta. Entonces, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero vamos otra vez a iniciar aquí. Miguel, para cerrar el tema y pienso que esto debe ir de parte y parte, porque también de los árbitros hacia los entrenadores también debe haber cierto respeto Claro, sí, y sí. debe ser una comunicación pues profesional y con mucho respeto. Yo por lo menos soy uno de los que les digo a mis deportistas que no se metan con los árbitros, que los árbitros me los dejen a mí. Entonces, nos salimos un poquito del tema, pero es bueno hablar de esto porque son cosas que suceden y estamos calientes en el momento y toda la cuestión, pero hay
el respeto por los demás, por el rival, por los árbitros, porque al fin y al cabo estamos dando un espectáculo y como dice un amigo mío, así como es uno en el campo, así es uno en la vida. Sí, sí, el respeto debe ser mutuo ante todo el mundo, todos. Miguel, yo quiero decir algo. ¿Quién está hablando? Kevin, Evin, dime. o sea, yo de pronto difiero un poco con lo que dice Richard en cuanto que a lo que uno le tiene que decir a un árbitro, pues los managers, porque, o sea, de pronto esa expresión de que me debes una, es tratar como de condicionar que si hay alguna otra jugada apretada, el árbitro tiene que darle a favor de él. Entonces, de pronto utilizar eh, expresiones donde no de pronto no trate de presionar al árbitro que en otra jugada tenga que favorecerlo a él. Exacto, sí, muy bien. Richard, eso se puede hacer después cuando se acabó el inning. Se acabó el inning y voy pasando por el lado y en materia de chiste le puedo decir eso. Pero cuando ocurrió la jugada y voy y le digo te equivocaste, no creo que el árbitro lo tome con buenos oídos. Correcto, Miguel, estoy de acuerdo con lo que tú dices y así lo aplico yo. No es generar presión sobre el árbitro, sino es un trabajo psicológico que uno como entrenador hace en todo el juego. Así es. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, la protesta será inválida y será negada si se somete, si es solo apreciación del árbitro. Y dice, cuando se termina un juego y el equipo que ganó el partido hace una protesta, la protesta será inválida. O sea, si usted ganó el juego, ya no, por una interpretación de reglas, la protesta será inválida. Si es por elegibilidad de miembros, debe ir al comité técnico del torneo o las autoridades pertinentes del torneo, ya sean las ligas, los institutos de deporte o quien sea el comité técnico de ese torneo por elegibilidad de miembros. Y el comité técnico, por ejemplo, en juegos ya de juegos nacionales, suramericanos, panamericanos, el comité técnico está ahí pendiente en todos los juegos. Entonces usted puede ir ante el comité técnico y decirle, este señor no puede jugar por esto y por esto. Y el comité técnico es el que dice, el que da la sanción. Entonces, claro, esta de las protestas inválidas. ¿Alguna pregunta sobre las protestas que no serán recibidas? Ok, continúo. Entonces tenemos este caso o jugada que para nosotros será caso o jugada. El equipo A presenta una protesta sobre, hay dos casos. Primero presenta una protesta por la declaración del árbitro de base en primera base, porque el árbitro cantó 6 o out, quiere protestar el juego. Y hay otro caso, es si es que una bola bateada es fair o foul. Ahora la pregunta, ¿las protestas son válidas? Alguien que no haya hablado, por favor nos diga si las protestas son válidas o no, de acuerdo ya con lo que hemos hablado. ¿Quién da más? No sé quién más. Richard, ¿quién está por ahí? Ya le digo, aquí en el chat dice que no son válidas. Cristina Ramírez dice que no son válidas. Ok, ya con lo que hemos hablado, las protestas que solo difieran de apreciación no serán recibidas. Exacto, la respuesta. Todas las protestas son negadas porque refieren solamente a la apreciación del árbitro. Ahora, dando aviso a una protesta, cuando ocurrió una jugada... Miguel, sí, una pregunta. Sí. En el numeral la donde decía que pues que un árbitro cantó safe o out, un manager puede salir y decir que de pronto ese árbitro consulte con el otro a ver si están de acuerdo con la decisión. Hay dos cosas. Uno, cuando la jugada es muy cerrada, que la jugada fue cerradísima, ahí el árbitro, y ahí está, y en el manual de árbitros lo dice, el árbitro no puede ir a consultar con su compañero, porque fue jugada cerrada. ¿Y quién está más cerca de la jugada? Pues ese árbitro. Hay otros tipos de jugadas, que la jugada fue lejos,
que la bola llegó primero y el bateador corredor o corredor llegaron mucho después, o que soltó la base y el otro árbitro de pronto tiene una mejor visión. Ahí en ese tipo de jugadas sí se puede hacer una consulta entre árbitros. Por ejemplo, cuando hay corredor en tercera base y hay mecánica de dos árbitros, pues el árbitro de base va a estar muy ocupado con el corredor de tercera en si se abre antes o no del lanzamiento. Y batearon la bola el shortstop y el shortstop tiró a primera base. El árbitro de base de primera, el árbitro de base en ese momento debe ir lo más cerca posible a la jugada, pero de todas maneras va a estar muy lejos. Y resulta que el primera base sacó el pie, pero el árbitro cantó bajo, el árbitro de base, porque es el que le corresponde a esa jugada. El árbitro del coach que está afectado, debe ir a donde el árbitro que tomó la decisión. No puede ir a donde el árbitro, por ejemplo aquí de home. El árbitro de home no fue el que cantó bajo, el que cantó bajo fue el árbitro de base. Vaya muy calmadamente a donde ese árbitro y dígale: yo creo que el primera base sacó el pie. Entonces el árbitro va a dudar y va a ir a donde el árbitro de home a consultar la jugada. Pero en casos de jugadas muy cerradas, no hay consulta entre árbitros cuando son jugadas cerradas. Claro, Kevin. Sí, está ya todo bien. Ok. Ahora, dando aviso a una protesta. Una protesta, vamos a hablar de protestas diferentes a la elegibilidad de miembros, o sea, protestas en interpretaciones o en aplicaciones de regla. Cuando es una protesta, debe ser hecha claramente al árbitro de home. Yo, como coach, si en el caso de que sea coach, tengo que ir al árbitro de home y decirle que quiero hacer una protesta. ¿Cuándo se hace la protesta? Por ojo, estamos hablando de una protesta cuando se aplica mal la regla o una interpretación mala de la regla. Inmediatamente antes del siguiente lanzamiento, ya sea legal o ilegal. Y si es al final de una entrada, antes de que todos los jugadores dejen el territorio fair en vía a la banca o área del dugout. O si es la última jugada del juego, antes de que los árbitros hayan dejado el campo de juego. Entonces, vamos a hacer un caso, un posible caso. Sin corredores en base, no hay corredores en base. El bateador conecta un roletazo al segunda base. El segunda base le tira la bola al primera base para hacer out al bateador corredor. Pero ese primera base está tocando la base naranja, no la base blanca que está en territorio fair. Recordemos que en softball en primera base hay una doble base. Tiene que ser de diferente contraste de color, por lo general en naranja. Y el primera base estaba tocando a la base naranja. Y obviamente la bola llegó antes que el bateador corredor. El árbitro cantó out. Entonces viene el coach. De la ofensiva a decirle al árbitro de home, obviamente. Yo quiero que porque puede primero, antes de hacer la protesta, puede hacer una consulta de reglamento entre árbitros. El corredor, el filiador de primera base estaba pisando la base naranja. Yo quiero que consultes con tu árbitro. Y consultaron y dijeron: sí, estaba pisando primera base, estaba pisando la base naranja, pero de todas maneras sigue siendo out. Cuando ya usted ve que hay una mala interpretación de regla, ahí le dice de una vez: bueno, árbitro, si no van a echar esa jugada para atrás, como decimos, no van a echar esa jugada para atrás, entonces yo quiero protestar el juego, porque a mi juicio de interpretación de regla, esa jugada no es así. El filiador de primera tiene que pisar la base blanca, la base que está en territorio fair. Tiene que decirle eso. Y tiene que decirle por qué, lo que yo acabé de decir, porque tiene que estar pisando la base blanca. No es simplemente decirle: árbitro, va a jugar bajo protesta y ya. No, usted para hacer la protesta tiene que decir: si no es así como dice el árbitro, dígame cómo fue, cómo es.
Porque si está protestando el juego es porque usted tiene una interpretación diferente de la regla. Usted no puede llegar donde el árbitro y decir, árbitro, voy a jugar bajo protesta y ya. No, señor. Tiene que decirle, árbitro, vamos a jugar bajo protesta por esto y por esto, por esto y por esto. Ahora voy. Resulta que él batió, pisaron la naranja, lo dejaron out y viene el otro bateador y le hacen un lanzamiento. Y ahí sale el coach a la ofensiva a decir que va a protestar el juego por la mala interpretación de la regla. Ahí la protesta es inválida, él tenía que hacerla antes del lanzamiento. Ya él no tiene derecho de hacer su protesta. Entonces quiero que quede eso claro. Y si hay dudas, por favor, hablen. Miguel, Sí, señor. hay una situación de la jugada que tú estabas comentando. Ejemplo, pisó la base anaranjada, el árbitro cantó out, se termina el juego con esa jugada, sale el equipo que está a la defensiva del terreno de juego y los árbitros salen, la protesta la puedo hacer. No se puede hacer, tiene que primero darle un aviso de protesta en el momento en que pasó la jugada y ellos no echaron la jugada para atrás. Le doy un aviso de protesta al árbitro de home y cuando se acabe el juego hago una protesta formal por escrito. Pero ya antes hice la protesta en el momento de la jugada. Sí, pero queda todavía un comisario de campo que es el anotador, que yo, aunque el reglamento no lo dice, yo me le puedo dirigir a él, ¿o qué? No, para hacer la protesta tiene que ser inmediatamente con el árbitro de home. Bueno, si es pegado al reglamento, sí, pero si es una autoridad del partido, que es el anotador. Sí, claro. Por elegibilidad de miembros, quizás sí se puede hacer esa protesta. Por Exacto. decir que un miembro no está, porque yo digo, no, No, la elegibilidad se puede hacer en cualquier momento. Tengo 48 horas para hacerla. Exacto, así es. No, 48 horas que dice el reglamento. Yo Pero digo, por una regla tiene que hacerla en el momento que pasó la jugada. que es muy diferente a la apelación. Es muy diferente a la apelación. Porque yo la apelación, si los jugadores de la defensiva no están en el campo, yo no puedo hacer la apelación. Exacto. Exacto. Entonces queda claro que la protesta no se puede hacer sino en el momento de lo que pasó la jugada. Si hacen un lanzamiento legal o ilegal, ya no puedo hacer la protesta. ¿Queda claro? Ah, sí, después del lanzamiento ya no se puede hacer. Ok. Entonces, cuando se acaba una entrada, tiene que ser antes de que todos los jugadores dejen el territorio fair a la vía de la banca o al abogado. O sea, se acabó la entrada y se acabó la entrada con esa jugada de out, de la que ya hablamos. Se tiene que hacer o en ese momento antes de que los jugadores de la defensa dejen el territorio fair. Aquí hay un vacío, o un vacío no, porque dice territorio fair en su vía a la banca o área del dogado. Y dice, bueno, pero ¿y si el catcher no está en territorio qué? El catcher está en territorio foul. El catcher puede en ese momento estar ahí, yo puedo hacer la protesta. Entonces, ¿qué pasa con el catcher que está en territorio foul? Pues cuando el catcher deje la posición natural, que él tiene un cajón del receptor, cuando si ya dejó la posición natural, pues ya también pierdo el derecho a protesta. O si es la última jugada del juego, antes de que los árbitros hayan dejado el campo de juego. Si por ese out que ya habíamos hablado, de la base naranja, fue el último out del juego, antes de que los árbitros dejen el juego. Por eso nosotros los árbitros salimos volados para el campo, para el cuarto de nosotros. ¿Preguntas? Mira, a eso me refería, porque hay árbitros que terminan ese juego y salen corriendo y ya no hay tiempo de no, pero usted puede, pero es que cuando hay una protesta, nosotros los árbitros primero tenemos que salir, pues eso es lo que se le dice a los árbitros. Eso es lo que se dice a los árbitros. Tenemos que salir en conjunto. El árbitro no puede meterse y después te mete, no. Somos un equipo, los árbitros también somos un equipo, tenemos que salir juntos del campo de juego. Sí, pero eso no en la realidad nuestra no se da. Lo que comentaba Ken, en nuestro medio
hemos visto árbitros que echan para atrás una jugada de apreciación sin que el árbitro auxiliar le consulte. Y que porque yo soy el árbitro de home, puedo echar esa jugada atrás. ¿Quién dijo eso? Tiene que haber un acuerdo. Cuando una jugada de apreciación, tiene que haber un acuerdo entre los árbitros en la consulta. Pero tú lo has visto y lo hemos visto. Yo a diario veo eso aquí el fin de semana. Sí. Uno le dice a los árbitros y no. Que no, Exacto. que él es el árbitro. Por eso es importante una capacitación con urgencia. No, y árbitros FIS y todo eso pasa. No solamente que falta el capitán, es con muchos árbitros FIS que han cometido ese error. Árbitro FIS, o sea, reglamento. No, de la WSC. Joaco, cuando un árbitro echa una jugada de apreciación para atrás es porque ya hubo un consenso entre árbitros. Yo no creo que un árbitro WSC... Pero lo he visto. Lo que está diciendo Kevin, yo lo he visto. Lo que la jugada apretada y la echan para atrás. Bueno, eso no debería hacer. Y van y le consulta, y yo he visto manager que le dicen al árbitro principal, al auxiliar, que consulte con el principal. Cuando el árbitro que le corresponde la jugada, el que hizo la jugada, pues ese árbitro es el cual debe dirigirse. Porque si yo soy árbitro auxiliar, si no me da la gana de consultar, no consulto. Y me paro en la raya, ¿o no? Claro, es que cuando el árbitro, a ver, pasó una jugada cerrada de apreciación. Supongamos que hay mecánica de 4 árbitros y la jugada fue en primera. Una jugada cerrada. El coach va donde el árbitro de home, en este caso, y le dice, consulte. Él no puede ir a consultarle con el árbitro, porque el que tomó la decisión fue el árbitro de primera. Entonces, primero, tengo que ir al árbitro de primera base, que fue el que hizo la jugada, y le digo, árbitro, yo quiero que consultes. El árbitro le va a responder, esta jugada de apreciación es muy cerrada, esta jugada no tiene consulta, a menos que haya un video. Si hay repetición, sí, si no, no. No, eso todavía no está. Esa regla, aunque haya video, no se puede decir tampoco. Ojo con eso. En softball, Joaco, en los campeonatos mundiales intentaron una vez hacerlo, está en proceso. Ah, sí, pero no lo han aprobado. Pero en las ciertas ligas ya se está haciendo. Como la liga es un ente autónomo, puede hacer esa regla. No le he visto. ¿A dónde la hacen? En Canadá hicieron una. Ah, qué bueno. Canadá hicieron una. Pero no es regida por la WSC, es regida por otro ente. Bueno, hay que montar la cámara ya en Envigado, Joaco. Para repetir. Ok, entonces seguimos. Caso o jugada. Caso o jugada. Cuando dice R1 es corredor. Ahora leer, corredor en primera base con un out. Cuando el fildeador 2 es el catcher. Entonces, corredor en primera base con un out cuando el catcher deja caer el tercer strike. El corredor de primera roba segunda. Cuando el bateador, el que estaba bateando, corre a primera base y se le permite quedarse allí. Es decir, voy de nuevo. Corredor en primera base, un out. Tercer strike caído, el bateador comenzó a correr hacia primera base, el catcher no tiró, el corredor de primera robó segunda. Entonces los corredores en estos momentos están quedando así, corredor en segunda y corredor en primera. Ojo, y se dice se le permitió quedarse allí al bateador, o sea, en primera base. El equipo defensivo protesta el juego diciendo que no es así. ¿Cuándo protesta el juego el equipo defensivo? El primer caso es antes del primer lanzamiento a B5. El primero es antes del primer lanzamiento al siguiente bateador. Este es el primer caso. El segundo caso, después del primer lanzamiento al siguiente bateador o después de que el juego termina. La pregunta es, ¿en cuáles de los casos la protesta será válida y será recibida?
Richard, os repito, no se entendió el caso. Yo lo que entiendo es que si es tercer strike caído y con un out, el corredor tiene derecho de ir hacia primera. O sea, todo el mundo queda quieto. Ahí no se acepta la protesta. No sé Hay si un estoy out, errado. hay un out, corredor, tercer strike caído. ¿Quién más dice algo? Ojo, es out por regla, recuerden. Joaquín, ok. ¿Quién más dice algo? Y se debe protestar el juego antes del próximo lanzamiento, si lo deja ahí en la base. Ok, correcto. Entonces, como vamos a mirar, ya que él hizo la protesta, hay tres situaciones en las cuales hizo la protesta de Coras. Antes del lanzamiento al siguiente bateador. Antes del primer lanzamiento al siguiente. Después del primer lanzamiento al siguiente bateador. O después de que el juego termine. ¿En cuál de los casos era válido? Pues la respuesta es en A. Antes del primer lanzamiento al siguiente bateador. En los casos B y C es inválida y negada, porque tengo que hacer la protesta en el momento que ocurrió la jugada. Entonces, para casos de explicar el caso, para explicar el caso, cuando hay 1 o 0 outs y la primera base está ocupada, y hay un tercer strike caído, el bateador es out inmediatamente. El bateador es out inmediatamente. Cuando hay 2 outs y la primera base está ocupada, cuando hay 2 outs y la primera base está ocupada, y hay un tercer strike caído, ahí que corra todo el mundo, cuando hay 2 outs. Cuando hay 0 o 1 out y la primera base está desocupada, tercer strike caído, corra. ¿Cierto? Entonces, que quiero que quede eso claro. ¿Queda claro, Richard? Sí, tuve un lapsus ahí. Tienes la razón. ¿Alguna pregunta sobre este caso? En el chat no hay nada, Richard. No, la compañera Cristina había colocado que la respuesta era la A. Así es. Así es. Seguimos. El resultado de una protesta. Pueden ocurrir los siguientes casos cuando se le da el resultado a una protesta. 1. La protesta es encontrada inválida y el resultado del juego permanece inalterado. Segundo caso, cuando una protesta es permitida por la mala interpretación de una regla de juego, el juego es jugado desde el punto en el cual la decisión incorrecta fue hecha con la decisión corregida. Entonces, hubo tal jugada en el tercer inning, en el cuarto inning, entonces hay que volver y se hizo la protesta bien hecha, se acabó el juego, perdió el equipo que protestó el juego, perdió el equipo que protestó el juego, entonces el resultado de la protesta será permitido, el equipo tiene la razón, entonces vamos a jugar desde el momento en que ocurrió la jugada con la decisión corregida. ¿Ok? Y el tercer caso es cuando una protesta es permitida por inelegibilidad de miembro, la nómina del equipo, el juez confiscado en contra del equipo ofensor. Como yo había dicho, el sábado expulsé a uno, el domingo jugaba el mismo equipo y jugó ese expulsado, el equipo hace la protesta en cualquier momento, tiene 48 horas, es un tiempo razonable, dice la regla, y el tiempo razonable es 48 horas. Pues el juego será confiscado a favor del equipo que no cometió la falta. ¿Preguntas sobre los resultados de la protesta? No hay preguntas, ok. Continúo. Miguel, Sí, señor. hay una situación, por ejemplo, voy ganando en la quinta entrada, voy ganando por nocaut. Eso pasó Sí. también. Y el equipo que está abriendo el inning, me hace una carrera, cierto, me hace una carrera y se quita el knockout, pero yo en ese momento protesto el juego y para que declare el lado, no me acuerdo coge la jugada, y protesto el juego por una mala interpretación de regla del árbitro. Sí. La comisión técnica acepta la regla. ¿Cómo queda el juego ahí? ¿Lo voy a continuar o? El juego tiene que terminar desde el punto en donde
donde ocurrió la falta con la decisión corregida. O sea, si fue out y el árbitro cantó quieto, que cante el out y que se termine el juego. Exactamente, ahí termina el juego. Por ejemplo, usted va ganando 7-0 abajo del quinto. Creo que es lo que usted quiere traer a colación. Exacto. Y el bateador corredor llegó quieto, pero era out. Por una regla, por regla, no por apreciación. Exacto. No por apreciación. Y usted protestó el juego en ese momento. Exacto. Entonces, ahí el partido, ¿cómo quedó? No sé, tengo que saber cómo quedó el partido. Iba ganando por 10 y después esa carrera entró porque el árbitro no la cantaba, y tuvimos que continuar el juego y se terminó hasta el séptimo. ¿Se terminó hasta el séptimo y quién ganó? ¿Usted o el otro? Gané yo. Ganó usted. Como ganó usted, tenemos que devolvernos. Ganó usted. Pues tú dijiste por allá que cuando uno gana el juego no puede protestar. A esa parte. Exacto. Cuando se termina un juego y el equipo que ganó el partido hace una protesta, la protesta será inválida. Por eso necesitaba saber el resultado. Ojo, no es lo mismo yo ganar por 9 que ganar por 10, sobre todo si en el reglamento está que la diferencia de carrera o carreras a favor me puede meter en una clasificación. Exacto, así mismo es. Entonces, pero en este momento, ¿cómo tú defines eso ahí, por favor? En el reglamento dice, cuando se termina un juego y el equipo que ganó el partido hace la protesta será inválida. No. O sea, ahí donde ve la discusión mía, eso te lo digo yo. Eso bueno, está en el reglamento, lo que tú me estás diciendo, cuando tú ganas el juego, eso no está en el reglamento. Sí, señor, se le voy a decir de una vez en qué, para que la apuntes. Sí, porfa. Porque entonces, ¿cómo tú me defines si a mí me queda eliminado por una carrera? Ajá, yo quedo eliminado por esa carrera, ¿cómo la administración me va sabiendo que yo tengo la razón en la protesta? Pero como ganaste el juego. 1.2.8 en el reglamento nuevo de la WSC. 1.2.8. Y ahí sigues. Ahí empieza lo de las protestas y ahí está lo que tú quieres saber. Ok. Y vamos por el resultado. Ok, ahora sigue un caso. El equipo A protesta una mala interpretación. 1.28, aquí la estoy viendo, Miguel. Ok, mira. Dice, una protesta será recibida y considerada cuando incluya materia de los siguientes tipos. Interpretación equivocada de una regla, perfecto. Sí. 2, cuando un árbitro falla en aplicar la regla, 3, la falta de imponer la penalidad correcta a una infracción dada. Después de que el lanzamiento haya sido tirado legal o ilegal. Dice, en cualquier momento una protesta puede ser sometida a la autoridad adecuada que sea diferente al árbitro de home. Para ahí sigue. ¿Cómo? Lo que sigue. Es muy largo, Juaco, y por temas de podemos conversar esto por el personal, porque ahí el reglamento es muy largo. Ahí sigue todo lo de la protesta y ahí vas a encontrar lo que tú quieres. Pero para efectos de tiempo, yo te aconsejo que sigamos en la presentación y cuando se haga la presentación podemos conversar los dos. O sea, la decisión tuya es que yo no puedo protestar. Porque ganaste. Ajá. Listo. Ok. Bueno, pues sí. Seguimos. El equipo A protesta una mala interpretación de una regla en la tercera entrada. Ellos están ganando, pero en todo caso someten la protesta al comité. Dice la respuesta. Un equipo no puede protestar un juego el cual tiene ganado, así que la protesta no es permitida y el resultado del juego permanece como fue jugado. Esto también responde a tu pregunta de si la propuesta será válida o inválida. Cuando se gana el juego, la protesta será inválida por parte de... Si usted gana el juego y usted protesta, la protesta será inválida y no será recibida.
Preguntas sobre esto, aparte de la de Juaco. Richard, preguntas en el chat no hay. No, señor, siga. Ok, no hay preguntas en el chat. Siendo las 3:05, le doy las gracias. Y ahorita en estos momentos va a continuar Richard con los casos de jugadas y análisis. Richard, tiene la palabra. Listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, compañeros, esta segunda parte vamos a ver unas jugadas de un software que hace como 2 años tuve la oportunidad de adquirir. El software se llama InMotion, donde muestra muchas jugadas a la defensiva. Entonces, en todas las reuniones vamos a tratar de ver diferentes tipos de jugadas. Miguel, ¿ya te desconectaste? No. Ok. ¿Cuál es la idea? Voy a mostrar la jugada, voy a hacer mi análisis como entrenador y podemos entrar a debatir cuáles opciones le gusta a cada uno. Yo voy a dar mi punto de vista, lo que yo le enseño a mis deportistas y la forma en que yo trabajo con los muchachos en las diferentes universidades que trabajo. De antemano les digo que si se bloquea, ahí está mostrando Miguel la presentación. Sí, profe, sí. Ok, de antemano les digo que si se bloquea un poquito el computador, me tienen paciencia, que he tenido como unas fallitas en estos días. Entonces, tenemos que entre los deportes de conjunto, como en el softball, debemos encontrar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Por eso es importante que sepas cuáles son tus funciones para que puedas aportar desde lo individual al colectivo del juego. Para mí es muy importante que entre ustedes, los deportistas, haya un buen respaldo. Ese buen respaldo significa compañerismo y significa armonía, ¿ok? A nadie le gusta que lo regañen, los errores van implícitos en el juego, ¿ok? Entonces, una de las normas que yo tengo es que nadie regaña a nadie, el único que regaña soy yo. Hay momentos en que hay que alzar un poco la voz para que el deportista despierte, pero también hay que ir y respaldarlo en las situaciones. Entonces, entre ustedes los deportistas, lo que deben de hacer es siempre respaldarse. Para mí, como entrenador, es muy importante el buen ambiente y depende del buen ambiente, depende de la armonía, depende del respaldo que yo tenga con mis compañeros. Listo, entonces la primera jugada, vamos a ver 7 jugadas. La primera jugada es un batazo a la línea del left field. Entonces, voy a dejar correr el video y vamos a analizar qué sucede en ese momento. Traten de cada uno de ubicarse en la posición que juegan o en las diferentes posiciones que juegan y vamos a ir analizando entonces ahora lentamente la jugada. Vemos que el batazo va hacia la línea del left field. Entonces, en estos momentos podemos observar el shortstop como viene a tratar de buscar su bola y en un momento vamos a ver que cuando ve que no puede alcanzar esa bola, inmediatamente viene a buscar su ubicación a la línea del tiro. Este jugador para mí, el centerfield, siempre les he dicho a mis deportistas que deben de hacer los respaldos por si la bola pasa. Y aquí tenemos el right field que va a bajar, va a estar flotando en esta zona porque va a estar pendiente del tiro que va a venir de segunda, del left field a segunda. Ok, y vamos a ver el primera base, que esto veo que muy poco lo hacen. Debe estar pendiente que cuando este bateador corredor atraviesa la base, 1, sí la pise, y 2, me debo cerrar hacia la base porque podemos hacer una jugada que enseguida les voy a contar. Entonces,
Seguimos aquí con la jugada. Vemos que el shortstop no alcanza la bola. Entonces, como les digo, vaya hacia la línea. Listo. Vemos nuevamente aquí, ahí la línea de tiro. Por si el short no corta la bola va a ir en dirección a la base. O por si este corredor intentó irse hacia segunda, el segunda base, como tiene la jugada de lado, puede avisarle al short que deje la bola. El right field, mírenlo aquí pendiente, está flotando para ver si tiene que venir a respaldar aquí el tiro de primera base en la siguiente jugada que se puede presentar, que ya les voy a decir, o por si sucede algo con este tiro que viene del left field. Entonces, para mí como jugador y como entrenador, siempre he dicho yo que esto es de viveza. Aquí cuando viene este tiro, por eso hay que conocer a los compañeros y hay que hablar en las diferentes jugadas. Yo como shortstop puedo cortar esta bola y me puedo virar inmediatamente y mirar a ver si hay situación de juego acá. ¿Qué pasa muchas veces con estos corredores? Y se los he dicho mucho a mis deportistas. Cada vez que yo me regreso a la base, debo estar observando la bola. Muchas veces vienen, pisan y abren y se regresan de espalda. Entonces, yo como shortstop o como segunda base, porque aquí la segunda base también puede recibir la bola si no hay situación de juego. Yo puedo coger la bola, virarme hacia primera base, intentar hacer un tiro, tratar de hacer un out. ¿Ok? Son dos opciones que se pueden presentar en una situación que habitualmente se ve como normal y como tranquila. Entonces, ahí es donde hay que estar vivos. Ahí es lo que yo le llamo estar vivos en el juego y estar metidos en el juego. Miren que el right field, perdón, el right field, ok, adelante. Aquí el right field, cuando identifica que ya hacia segunda, va hacia la base, ok. Intenta ir hacia la base por si el tiro se pasa, el cortar la bola y evitar que el corredor de primera avance hacia segunda base. Preguntas, dudas, sugerencias. Richard, Dime. hay una cosa que yo difiero con el software en algunas cosas que tengo. Ajá. Es el pitcher para ti, ¿qué debe hacer ahí? El lanzador, mira que él se queda quieto. Sí, él se queda quieto ahí porque él no está, para mí no está en línea de juego. ¿Qué? Para ti, ¿cuál sería la opción del pitcher? ¿Dónde se debería mover? Es como acercarse a segunda, que hace como la línea de tiro, ayudar a prevenir, a informar si el corredor se va o no se va. O sea, porque todos tienen que moverse. Ajá, en eso Sí. estamos de acuerdo. Sí. O sea, tú dirías que el pitcher debería venir más hacia la base. Exactamente. Estar ahí pendiente. Acercarse Yo pienso que él, porque ahorita creo que hay otra jugada donde él sí se mueve y queda en línea. Yo pienso que él no, pues que ellos en el software no lo ponen así, porque aquí está pues como la línea de tiro de ellos. Entonces hay 1, 2, 3 jugadores que pueden parar la bola. Entonces creo que por eso ellos no lo ingresan. Para mí está bien ahí porque no creo que tenga como mucho que intervenir. Yo lo que digo es que el pitcher debe hacer algo, pues debe moverse para algún lado. Pienso yo, pues. Dime. Tú ahorita señalabas que el short, obviamente, se va a hacer la línea hacia segunda, ¿cierto? Sí. En línea sobre la segunda base del tiro. El primera base es interna, a ver si pisa o no pisa, porque él posiblemente llega a segunda. Sí. La jugada de que tiren al corte no la comparto por una razón. Tú me hablas de un posible tiro a primera. Sí. Y voy a tener, si hay un tiro a primera y la bola se escapa, el left field, el right field va a hacer línea a segunda. Ajá. Y estoy dejando un espacio
detrás del tiro hacia primera base, entonces Correcto. estoy dando un poco de ventaja. Listo, sí. La lógica para mí, que ayer decíamos eso con Juaco, que el software tiene cosas que no parecen. ¿Por qué razón? Porque la lógica es tiro a segunda base, porque allá es el objetivo de que no avance y hacerle out, o si avanza hacerle out. Segundo, yo no considero que el lanzador se quede tan estático, que haga línea entre right field y la segunda base, que haga como que una sombra ahí por si algo, que a veces pasa que medio picó y que hoy se critica y el right field de pronto no está muy cerca a la base, entonces yo considero que debe estar. ¿Tú dirías que el pitcher se meta aquí a esta línea? ¿Aló? En algunas posiciones estático. Sí, no sé si me entendieron de pronto lo que les quería decir. La última parte no se te escuchó. ¿Tú dirías que el pitcher se meta aquí en esta línea, según lo que te entendí? Uno. Y segundo, no comparto que vaya al corte, porque estamos hablando de un posible lanzamiento hacia primera base. Pero como el right field, el objetivo de él es asistir la línea del tiro del left field, él no va a estar tan cerca a la primera base. Entonces no considero de que haya un tiro de corte y tiro a primera base. Bueno, correcto. Ahí yo pienso en esta situación que el catcher, en algunas jugadas el software lo muestra, que viene y acompaña este tiro. Y en eso estoy de acuerdo contigo que si va a haber un corte aquí, va a haber un tiro, yo tengo que tener un respaldo. Y ese respaldo para mí debería ser del catcher. Porque el right field, como dices tú, está aquí en la línea y está pendiente de esta jugada y no va a estar cerca hacia primera. Entonces, como les dije anteriormente... Se puede preparar. Se te está cortando el audio. Muy bueno. La jugada se puede preparar y es coherente, Richard, lo que tú dices. Se puede preparar de que el catcher asista. Correcto. Pero lo que menos queremos es que hayan malos lanzamientos y vamos a la base. No, pero Corta y cualquier. Richard, por muy buena apreciación esa la tuya, que el catcher se corra hacia primera, y muy buena la de Hader, que se interne en la línea de ese tiro. Sí. Y lo otro que decía Hader, yo digo que el tiro va a segunda, el shortstop se va a internar en esa posición, es para guiar el tiro a la base. Línea. Ajá. Exacto. Y ellos entre primera y segunda deben tener ya alguna jugada prevista, hecha, cuadrada, en qué momento van a tirar primera. Correcto. Como dice Jadre, en eso estoy de acuerdo que la jugada se puede preparar. Inclusive nosotros en S-Group, cuando Marco jugaba de primera y yo jugaba de short, siempre la teníamos clara que el corte, si yo lo hacía en el short, me viraba y me tiraba para primera, que él siempre estaba ahí pegado. Entonces, eso es de comunicación. Y obviamente el catcher tiene que acompañar la jugada para poder el short hacer un tiro más seguro. Ahí en esta jugada, miren que el short no recorta la bola, sino que la bola va directo hacia segunda, como dicen ustedes. Ellos no hacen ese tiro. A mí particularmente me gusta que hagan el tiro al short porque tengo dos personas atrás. Se bloqueó esto. Tengo dos personas atrás que me van a respaldar el tiro. Entonces, pienso que también depende de la categoría en que estemos participando. El tiro puede ir al short o el tiro puede ir al corte. Yo intervengo en esa jugadita. Yo he visto muchas veces, yo lo he hecho. Van a tirar corte, me voy rápido para segunda, correcto. Yo lo hago y nunca me coge. No, que van a tirar corte, no, van para la base. Que las bases son cortas y hay corredores que son muy rápidos. Ellos con el impulso que llevan de posible doble, ellos van con una velocidad de medio. Ven que van a lanzarle al corte, se van de cabeza para segunda y no hay chance de nada. Porque las bases son muy cortas. Listo, eso también es muy importante saber.
saber con quién se juega. Sí, hábleme. Profe, yo también opino lo mismo que Jade, porque muchas veces el señor está a una corta distancia del left field y por lo general, pues uno no tiene que como que tirarle tan duro el left field al señor, esto tiene que ser como un tiro bombeado y uno puede aprovechar esa posibilidad como corredor. Entonces, Correcto. también como que veo ese corte innecesario, es que vaya directamente el tiro a segunda. Sí, y Richard, eso estamos de acuerdo, Diego, en el sentido de la distancia del batazo, o sea, si el batazo es profundo o si el batazo es corto. En eso estamos totalmente de acuerdo, que hay que identificar ese tiro. Dime, Juaco. Sí, Richard, no, lo que dice Diego. Yo de pronto en la primera jugada, lo que dice Javier, tú en la primera jugada, yo veo que tú te tiras al corte. Yo en la segunda Ajá. jugada, ya como la táctica ofensiva mía, yo me la voy para segunda porque yo sé que van a tirar corte. Entonces ahí también vale la táctica y la estrategia que tenga el equipo contrario. Y ahí están los entrenadores que tienen que ir a estudiar Correcto. lo que yo hablaba. Muchos deportistas, y los vemos en selecciones Colombia y Antioquia, que no saben leer el juego. Correcto. Exacto, y esa es una jugada que tú me la puedes hacer a mí la primera vez, pero yo la segunda vez yo te la aplico a ti, ¿cierto? Correcto. Entonces tenemos que jugar con esa lectura de ese juego. Richard, Sí, dime. o sea, yo digo que el outfield pues en esa jugada tiene que tener muy claro quién es el corredor, porque si un Correcto. corredor, porque A si eso un iba. corredor pesado, yo no tengo necesidad de arriesgar un tiro directo hacia segunda. Y de pronto si un corredor más rápido, bueno, ahí sí tengo que arriesgar y que mi línea de corte esté bien alineada para que no se escape la bola. Y en cuanto pues a la línea, pues no estoy tan de acuerdo que el catcher sea el que vaya a primera, porque él tiene que hacer más recorrido en vez que el pitcher el que haga la línea con el primera, por si el tiro hacia primera. Pero entonces tú dirías que el pitcher ahí, ¿qué hace? Okay, que vaya y haga la línea detrás del primera base. Detrás de primera base, porque es menos el recorrido que tiene que hacer. En cambio, el catcher, por todos los implementos que utiliza y todo, entonces tiene que hacer un mayor recorrido y eso, a medida que va transcurriendo el juego, puede una fatiga más adelante. Claro, estamos. Pero digamos que el pitcher va a estar de espaldas a la base porque el pitcher va a ver a dónde va a salir el batazo y mientras se desplaza va a estar de espaldas, mientras el pitcher siempre tiene las jaladas de frente. Bueno, eso es lo bueno de esto, que todas las apreciaciones son válidas y todos vemos el juego de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que cada quien, como estratega y como jugador, tome lo que más le convenga para su juego. Ya escuchamos diferentes opiniones y algo muy importante que me parece a mí es la lectura del juego, lo que hablaba Joaco. Y lo que yo siempre he dicho a mis deportistas es que tienen que saber qué corredores hay, en qué entrada estamos, cuántos out, si estamos jugando agresivos, si estamos jugando conservadores, etcétera, etcétera. Entonces es bueno visualizar un poco las jugadas para que sepamos y escuchemos las diferentes opiniones y las diferentes opciones que se pueden presentar. Listo, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos a la siguiente jugada, que ya el batazo es un batazo de frente al left field y vamos a ver el shortstop. Mire que el batazo ahí es más cercano y el tiro va al shortstop, no va directamente a la segunda base. En la anterior jugada, el tiro sí va hacia el shortstop, hacia la segunda base, y en esta que está más cerca, el tiro sí va a ir al corte. Aquí de pronto ya en el software difiero que este jugador centerfield, siempre le digo a mis deportistas, debe de llegar atrás porque esa bola se puede pasar. Listo, el right field vuelve y hace la asistencia acá abajo porque el tiro viene hacia segunda y el primera base nuevamente se pega a la base. Aquí el pitcher lo mueven, pero no se mueve mucho. Mire que él queda ahí en su círculo.
Para mí ahí en esa jugada es importante que el center field llegue a hacer la asistencia detrás del left field. El tiro va al corte y ahí termina la jugada. No sé qué tienen que opinar ahí al respecto. ¿No hay opiniones? ¿Estamos bien? Ok, Sí, profe, estamos bien. listo. Vamos al batazo entre el left field y el center field. Corremos la jugada. Por ejemplo, a mí en esta jugada difiero en el right field. Bueno, mentiras, perdón. Aquí el batazo va hacia el lado entre el centro y el right. Ellos dos tienen que ir a defender por la bola. Ok. Vemos ahí el shortstop que no se atraviesa en la línea. El left field me parece que hace un buen relevo acá atrás, que es lo que debe hacer, porque después de estos dos jugadores, lo único que puede parar la bola es la pared. Aquí el catcher, como pueden ver, hace un desplazamiento hacia la primera base. Y el right field también se interna hacia la primera base. Lo que decía Joaco ahorita, de pronto con la jugada hacia segunda, el pitcher viene y se mete un poco más hacia la primera base. Yo creo que aquí están más que respaldados si va a haber un corte, un tiro, el primera base para que estos dos jugadores paren la pelota si hay algún mal tiro. En todas estas jugadas, miren que el tercera base siempre va a su base porque si hay un mal tiro y el corredor viene a avanzar, él tiene que estar preparado observando qué es lo que está sucediendo con esos tiros. Ok. ¿Vamos bien ahí? Ready. Listo. Entonces vamos para el center field. Batazo de frente. Vemos que el left field es el que viene a tratar de hacer la asistencia y nuevamente bajan el right field hacia primera base. ¿Ok? Aquí el pitcher se mueve un poquito más y queda en la línea de tiro. El shortstop es el que corta la bola y tercera base queda en su posición. Porque por el momento pues no hay intervención del tercera base en esa jugada. Peter, ahí difiero con el right field. Esa trayectoria que hace right field es muy larga, lo mismo que decía que yo ese right field no lo mando para acá. Yo diría que el right field debería ir también por el fildeo de la bola. Perfecto. Y más bien aquí el catcher venir y hacer, no ir hacia la base, sino que venir aquí y hacer línea por si hay un mal tiro. Sí, Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchos sistemas de juego y mucha táctica, mucha estrategia y cada uno tiene su estilo. estilo. Entonces me imagino que este americano, que es el que tiene ese estilo, de pronto juega de esa forma. Nosotros que somos más latinos, más jocosos, nos gustaría como más pimienta, esa trayectoria de ese right field es muy larga para llegar acá. ¿Te imaginas? En tres batazos al center field ya queda listo. Sí, porque ellos ahí, y me parece que ahí no hay tanto riesgo detrás de primera base para mandarlo tanto a él. A no más de que se vaya a hacer la jugada que yo les dije ahorita en la primera. Que ahí sí tenga que bajar porque se preparó la jugada y va a haber un tiro ahí. Pero en las tres jugadas hemos visto que lo han tirado para primera y no ha ido, perdón, en la del center y left y la del center se ha venido hacia primera y no se ha ido a fildear la bola con los otros dos jardineros. Ahí lo que hay que estar es pendiente cuando el catcher vaya a primera, que el pitcher cubra la posición de home o esté aquí, porque si la bola le pasa, nadie va a coger la pelota en esa área. Ajá. Que cuando el catcher vaya a la primera, lo que dices tú, que también estoy de acuerdo, el pitcher debe estar como más abierto para que la bola, en caso que se le pase al segunda base, si el tiro va a segunda, que no vaya a ser, que se vaya a pasar, no haya nadie en home. Más abierto para acá, dices tú. No, más atrás.
O sea, por ahí. Exacto, ahí. Más o menos aquí. Exacto. Ok. Y ahí tiene, y bueno, esa es válida también porque ahí tiene la visión del juego y podría estar ahí cubriendo la posición del catcher también. Listo. Batrazo entre el center y el right. Por fin pusieron a fildear al right field. Vemos que entonces lo que hacía el right field ahorita lo va a hacer ahora el left field, pero con tercera base, que viene a cubrir o a respaldar si hay alguna situación en esta jugada. Vemos el pitcher que se mueve a la línea del tiro, el que vaya por la bola al corte o hacer la línea es el segunda base y el que viene a la base es el shortstop. Para mí aquí el right field debe estar acompañando más la jugada, tratando de hacer la asistencia porque cualquier cosa puede pasar con este jugador y el right field es el que debe venir a cubrir la espalda porque nuevamente lo único que frena la bola ahí sería la pared. Y el catcher, miren aquí en esta situación, si lo tiran detrás de segunda base, detrás de primera base, perdón. Ahí cometen el mismo error, dejan la parte del home descubierta, no hay nadie que cubra ahí. A menos que el lanzador, yo he visto en unos equipos americanos, el lanzador, cuando el catcher hace eso, el lanzador se va para home. Correcto. Yo diría que aquí, en caso tal de que suceda alguna jugada y el catcher tenga que venir a recibir la bola, estos dos jugadores están más cercanos al home y left field está más cercano a tercera. Entonces, bueno, también. El tercera podría venir y bajar a home y el left field venir a cubrir esa base. Ok. Perfecto. A mí particularmente no me gusta mucho que el pitcher venga home por los riesgos que se pueden correr y lo pueden lesionar. Yo quiero decir algo ahí en esta jugada, Mil. Sí. Y todas las gráficas. A mí lo que me han enseñado, y en béisbol, que el campo es mucho, mucho más grande, es que dónde se va a internar el short o el segunda base cuando el batazo pasa el fildeador, el left field, el center field o el right field. Pero normalmente cuando un hit la bola, un batazo de frente, que el left field avanza hacia adelante, normalmente lo que hace el short es venir a segunda hacia el left field. Si es right field, opuesto, el segunda va y el otro queda expectante para la línea de tiro. Cuando se interna el segundo al shortstop, cuando el batazo entre dos, ¿qué pasa? Que no es que posible triple, que esto, que lo otro, ahí es donde más participan ellos. Pero el que se juega normalmente es de que el short haga la línea, pero a mí es de que me enseñaron en campos de entrenamiento, solamente pasa eso cuando el batazo se interna, cuando es detrás de los fildeadores, que la bola pasó una cosa a la otra, inmediatamente se meten los cortes, siendo el short o siendo el segunda base. Pero normalmente juega de esta forma. A mí no me parece, yo insisto en que la que debiera hacer es eso, porque queda más expectante de que el short llegue, un ejemplo, batazo al left field, el short llegue a segunda, a hacer el out, y el segunda base queda en la línea del tiro. Si el batazo es muy corto, no es un batazo fuerte, la bola se pasó, inmediatamente él sí va al corte. Pero muy poco se juega de esa forma. Y a mí me enseñaron desde que empecé a jugar y estuve en campo de entrenamiento profesional y se hace de esa forma. No es necesario, y en el softball, que es mucho más pequeño, no es necesario de que el short o el segundo estén ahí, creería yo que a veces estorbando, porque cualquier maniobra que ellos hagan, el tiro a segunda y se le metió la bola al que está en posición de hacer el lado. Richard. Entonces, sí, yo continúo. Por lo tanto, a nosotros nos insistían que si el batazo es un hit corto, obviamente el fildeador ataca rápido la pelota y tira a segunda. Y nunca se hace como que ese relevo corto ahí, siendo que está en una distancia demasiado corta. Richard, sí. Hola. Yo creo que a mí me ha pasado, yo he jugado varias veces en segunda base y cuando son, como dices, batazos cortos, uno allá
yo creo que uno está estorbando, porque como es tan corto, yo no creo que uno vaya a hacer línea de tiro para segunda. A veces uno no sabe qué hacer, porque no, demasiado corto, pero la mecánica lo dice así, y así no lo ha enseñado, pues usted no lo enseña así. Yo creo que a veces uno va a estorbar allá con ese batazo tan corto, creería yo. Yo digo que eso va en la lectura del juego. Si yo como fildeador del infield, yo veo que el batazo es corto, yo voy a fildear la bola, ok, no la cogí. Yo veo que mi centerfield viene atacando la bola. Yo me abro y trato de ir antes de hacer una asistencia detrás de él o me abro en la línea de tiro. Lo otro, yo tengo que saber con quién estoy jugando. Yo tengo que saber si mi centerfield tiene brazos, si está lesionado, si tiene un buen tiro, si no tiene un buen tiro. Entonces, también depende de los jugadores con que yo esté. Me meto o no me meto en ese relevo. Si yo sé que es un centerfield como el Maca, yo que me voy a meter ahí para que me vuele la cabeza, obviamente me quito. Entonces, en eso va también la lectura del juego. Esto es lo que dice la teoría, pero la teoría no aplica para todos los casos y uno tiene que adaptarla a las situaciones de juego que se presenten. Profe, Dígame. yo creo que, bueno, pues, lo que yo siempre he escuchado y lo que me han enseñado en el tiempo que llevo es que la tarea del relevista es más que todo como un referenciador de tiro. Uh-huh. Entonces, pues, por eso uno ve que muchos relevistas alzan los brazos, que se supone que es para que la bola pase por en medio de los brazos, o incluso por encima de tu cabeza, justamente en caso de que a ti otro jugador que esté apreciando la jugada te diga, no, recorta y, por ejemplo, tira primero en este caso, tú tengas esa habilidad de hacer eso, o deja pasar la bola, se deja pasar, no hay problema, pues eso es lo que siempre he visto y pues así he jugado. No Sí, sé. eso, como te digo, depende de la situación, porque lo que dice el Maca también es verdad. Si la bola se interna en el outfield, yo como infielder tengo que ir a ayudarle a sacar la bola a mi jardinero de allá. Sí, Pero claro. sí, como dice Miguel también, si el tiro es corto ahí, si es un ñamecito detrás de segunda, yo voy y trato de fildearla y viene mi centerfield como atención a toda carrera y coge la bola, yo me voy a quitar de la línea. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que identificar la jugada y pues identificar el juego y hacer lo que sea más conveniente para el juego. Así la teoría diga en estos momentos que me tengo que parar en segunda. Sí. Lo de la teoría tiene coherencia, pero lo que hay que enseñarle a los jugadores es, haga la línea, pero quítese, porque hay unos que meten el brazo, que hacen como si fueran a coger la pelota y lo que hacen es interrumpir la jugada. Eso es lo Ok, que yo quiero que les quede claro. La ok. línea sí, eso aplica, eso se tiene que hacer, porque hay un objetivo que es tirar en línea a la base, pero que Ajá. no interfieran. Ellos ya levantaron los brazos, ya el que va a lanzar la pelota se dio cuenta que va a lanzar en esa línea, quítese, no Uh-huh. haga Eso, maniobra que yo muchas veces he visto y lo que hacen es cagarlo, ajá. Eso porque es están un referente. tapando, eso es referente, esa es la palabra correcta. Y Ok. que en ocasiones, yo lo que digo, en ocasiones sí debe estar ahí, en ocasiones debe quedarse, llega a segunda y el otro ya solamente se queda en línea de tiro. Aquí es Porque muy es que, difícil de pronto explicarlo, pero eso sería bueno en una teórico-práctica dentro del campo, que en qué momento debo hacer eso, porque no en todos los momentos se debe hacer la línea correcto. de corte. Sí, o sea, eso depende de la situación del juego. Si es un batazo largo, más profundo, si es un ñamecito, como dije yo, si es un corredor pesado, sabemos que no va a ir para segunda. Si es un corredor rápido, como Diego Luna, sabemos que puede ir para segunda y entonces ese corte ahí lo que va a hacer es interrumpir, como dice el Maca. Entonces, es identificar, es saber cuál es la teoría, identificar la situación del juego para saber yo cuáles son mis opciones y qué tengo que hacer. Esa es la idea de ver estas figuras y de que podamos debatir al respecto. ¿Alguien más algo que decir? Richard, sí, y también, como dice usted, hay que leer el juego, porque también los jardineros no tienen un buen brazo, hay que Correcto, también ayudarles. correcto. Listo. Se jodió esta vaina otra vez. Al menos un segundo que se enfrió el computador.
Echarle agua. No, más. Juaco, Cuéntame. 1.210. 1.210, listo, profe, ya lo busco. Gracias. Espérame ahí que faltan 2 jugaditas. La siguiente jugada a mí me gusta mucho en el sentido que es batazo al right field, corto, y muchas veces nos sucede que cuando bateamos la bola al outfield nos confiamos en que ya tenemos la primera base ganada. Esto también depende en la forma que esté jugando el right field en esos momentos y de la viveza también del right field. Entonces es una jugada donde a la defensiva, si tengo viveza, si estoy leyendo el juego, puedo hacer un out importante para el equipo. Es el batazo corto al right field viene corta, rápido y tira hacia primera base. Entonces, miren aquí el pitcher y el catcher está en la línea del tiro, el pitcher está aquí también pendiente por si la bola se pasa. Segunda base, aquí no estorba, ¿ok? Porque si ya no hay, digamos, jugada aquí en primera base, él tiene aquí 2 opciones para soltar su bola. El right field viene a cubrir esa jugada, que es una jugada donde el right field va a arriesgar porque va a ir adelante a atacar esa bola. Entonces, muy importante que el right field venga a hacer asistencia, porque si no hace esa asistencia, fácilmente eso puede ser un jonrón de piernas. El center field, perdón, sí, gracias. Porque eso puede ser un jonrón de piernas si se pasa esa bola. ¿Ok? Y left field viene y baja hacia la zona de segunda, por si hay un tiro aquí también. Y tercera base cubre su base. Entonces, como corredores, me parece que es muy importante. Batazo al right field, hay que correr como si fuera un rolling al infield. Porque si el right field se aviva, me puede sacar en primera base. Entonces, no confiarnos cuando se hace batazo ahí al right field. ¿Ok? Y ya la última jugada, que es batazo profundo a la línea del right field. Bueno, entonces, por ejemplo, miren que ahí el segunda base no hace línea con la base, como dice Hader. Porque ahí pienso yo que él no hace la línea, porque como es un batazo que no hace línea con segunda base, porque como es un batazo a la línea, es fácilmente una opción para que el corredor llegue a segunda. Entonces, ahí lo que dice Hader, él no va a estorbar ahí porque el tiro viene directo posiblemente para la base, ¿ok? Porque el corredor va a intentar llegar a esa base. El left field está aquí en la línea pendiente por si se pasa el tiro. El right field trata de bajar a cubrir. Obviamente no le va a ser fácil llegar hasta la línea, pero sí baja a hacer la asistencia. El catcher, aquí lo tiran, que me parece que a mí el catcher debería quedarse en home, porque si este tiro se pasa aquí, este corredor va a venir y va a tratar de anotar a home. Me parece que aquí el catcher, me parece que Bo va a ir hacia primera para tener que regresar acá. Yo dejaría más bien el catcher en esta posición. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Richie, yo creo que lo hacen pensando en una posible jugada de corri-corri, que de pronto él intentó, pero ya llegando se volvió y ya quedan expectantes para esa jugada. Creería que lo hacen por eso. Pero yo metería ahí al pitcher en esa jugada de corri-corri. Lo metería más fácil aquí y no dejaría el home solo. Me parece que, como dice ahorita Miguel, o no sé quién fue el que dijo ahorita, la trayectoria es más corta del pitcher venir la primera que del catcher ir hasta detrás de la primera base, una jugada que pienso yo que no hay mucho riesgo en primera, pero sí hay más riesgo en segunda, tercera y home. Entonces, para mí, yo difiero y dejaría más bien mi catcher en mi posición por si hay un mal tiro del right field, porque va a ser un tiro profundo también, que posiblemente se pueda pasar, y quién sabe si este jugador, si esté pendiente o no, y si se le pasa a este jugador, este corredor de segunda va a tratar de anotar. Entonces el catcher ir allá para volver acá, me parece que es innecesario. No sé si alguien más tiene que... No, sí, estamos de acuerdo. Yo dejo el catcher ahí en el home.
ahí había la posibilidad de lo que tú decías. Si meto el pitch en el corre-corre, puedo tener la desventaja que el corredor que está en el corre-corre me lesione al pitcher. Pero de eso tengo que arriesgarlo. Pero pienso que aquí hay menos probabilidad que suceda eso que en el home, porque tú en el home vas a llegar a barrer. Aquí de pronto no sea, pues sí puede que llegues a barrer, pero no sé, pienso que uno llegando a home es más agresivo que entre las bases. Es mi pensamiento. Puede ser, sí. Paco y Richard, yo aquí en esta jugada, yo lo que haría es que el pitcher se meta del left field y el shortstop, porque el tiro va a ir directo. El left field en la línea. ¿Por qué razón? Un batazo profundo a la línea del right field. ¿Cuál es el objetivo del corredor? Llegar a segunda con toda velocidad. Correcto. Entonces, el pronóstico de que el tiro sea fuerte va a ser en segunda base. Ajá. Por eso el pitcher ahí donde Richard está señalando. Aquí. Totalmente, yo lo meto ahí. ¿Sí? O un poquitico más atrás, teniendo en cuenta lo que dice Juaco, y el right field que haga que despertarse más atrás. La meteré aquí el pitcher y el left field un poquito más atrás. A veces son tiros que pelan a uno y al otro. Okay. Ya tengo. Sí, porque el tiro de aquí va a ser un tiro fuerte porque va a tratar de sacar la jugada en segunda. Directo a la base, va a ser directo. Listo, sí. Esa también es válida. No tendría en ningún momento desde llevar el catcher hacia atrás. Hago mi catcher ahí normal, expectante porque hay jugado. Ok. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí el pitcher no debería ir atrás del tercero. Se supone que la jugada va a terminar ahí en segunda. En segunda base. Ok. Yo de pronto tiraría el pitcher aquí, pendiente. Es que son muchas opciones, porque si hay un corre-corre, entonces si tiro el pitcher por acá, el pitcher no va a poder entrar. Y aquí, bueno, le tocaría bajar al segunda, cubrir al primera y tendría que venir el fila acá. Ok. Se supone que la jugada va a terminar aquí en segunda base. Yo diré que si la bola se pasa, el pitcher sí debería venir aquí a esta línea a mirar a ver qué hace. Si se mete, si la bola se pasa, el tiro va a ser aquí. El pitcher puede cubrir aquí ese tiro y el catcher aquí está respaldando el tiro. Entonces, yo no lo tiraría tanto a la línea, sino que lo dejaría ahí, esperar a ver qué pasa. Si hay corre-corre, venir acá. Si no hay corre-corre y el tiro es malo, venir acá. No, yo digo que la lógica es la que dice Jader. Ingresar el pitcher de allá detrás de segunda, entre left field y segunda, porque lo que decimos, el tiro va a ser fuerte, se le puede pasar al pitcher y está el left field que apoye. Si el left field se le pasa la bola, corre hasta tercera base. Ya queda el catcher en la línea. Entre menos tiro y menos jugada haya, mucho mejor, porque voy a evitar de que un tiro para allá, un tiro para acá. No vamos a tratar de que muera el tiro en segunda. Entonces me preparo para si la bola tira mal o no tira mal. Y muere ahí. No voy a esperar que si de pronto no. Como sea, tiene que morir ahí. Y la bola no pasa. Perfecto. Okay. Listo, muy bien. Bueno, compañeros, esa era como la idea del día de hoy, de comenzar pues como con estas charlas donde podamos discutir y hablar un poco sobre este deporte y ver las diferentes opiniones y percepciones de cada uno. Si tienen sugerencias, las escuchamos. No, a mí me parece súper bien, Richard, y ante todo, muchas gracias por la invitación. El profe Guapo que nos invitó. Me parece muy agradable este tipo de reuniones. Aquí se aprende de todo y para acá estamos, ¿no? Esperemos que continuemos en esto. Listo, Javier, esa es la idea. O sea, eso lo hemos hablado con Juaco, en que hay que unificar criterios, hablar pues entre idioma. exacto,
el mismo idioma, para tener como una identidad, ¿ok? Y para que compartamos también la información. Lo que le aprendí yo, de las cosas que le aprendí a la profesora Ruby Rojas, fue que la información es para compartirla, no hay que tener miedo de compartir la información. Si tú como entrenador tienes la misma información que yo, en el terreno de juego nos damos cuenta quién la aplica mejor, ¿ok? Entonces, debido a esta situación que estamos viviendo, se presentó esta oportunidad de que podamos debatir y hablar sobre los diferentes temas del softball y escuchar las diferentes opiniones. Esta información, estos videitos los voy a compartir en el Instagram. Los voy a montar ahí para que el que los quiera ver y los quiera repasar tenga la opción de poder hacerlo. No sé si alguien tiene algo más que decir. Miguel. Richard, no, la invitación, abrir la invitación a que mañana a las 10 de la mañana por el mismo link vamos a estar en otra charla para que estén todos pendientes. Listo, sí, esa es la idea. Yo mañana tengo una reunión a las 9 de la mañana con el jefe de la Universidad de Antioquia. Si logro ingresar, terminamos rápido, logro ingresar, hacemos ya la otra parte que es con batazos al outfield con corredor en primera. Si no, entonces simplemente tendrían la parte con Miguel de reglamento y ya la próxima semana ya seguiríamos con las actividades. Listo, Richard, muchas gracias. Listo, no, gracias a ustedes por conectarse. Pueden difundir la información, pueden extender la invitación al que quieran, que esto es abierto para todos. Que tengan una feliz tarde, muchachos. Listo, profe. Feliz tarde para todos. Listo. Ok, un abrazo. Se cuidan. Sí, profe, bien. Todo bien. Verdad, la salsa. Profesor, usted sabe que yo... Ya terminaste la grabación. Ya la voy a terminar aquí y... Detener.